Estamos aquí de regreso. Ana Mercedes Díaz, exdirectora del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Alfredo Ortega, analista político venezolano, José Hernández, analista político, representante de la Mesa de la Unidad Democrática, Gustavo Azócar, periodista venezolano. Vamos ahora a hablar del tema de las elecciones. Aquí en Comerciales salió un tema de momento. ¿Es un gobierno el de Nicolás Maduro? ¿Es una dictadura? ¿Cómo se le debe llamar? Bueno, concluimos que era un problema semántico. Por ejemplo, a Fidel Castro nunca en ningún medio serio se le puso el dictador Fidel Castro. A Augusto Pinochet sí se le ponía el dictador Augusto Pinochet, por ejemplo. Efectivamente, pero mira, más allá del nombre, que yo estoy convencido que es una dictadura y si criminal, los dos son dictadores, los dos son dictadores. No es que esté defendiendo a ninguno de los dos. Efectivamente, pero más allá de eso, Félix, es cómo se trata a esa forma de gobierno. Si esa forma de gobierno tú lo tratas en los parámetros legales que funciona un sistema democrático, en los parámetros institucionales, yendo a elecciones, yendo a los tribunales, si lo tratas de esa manera, efectivamente tú no estás considerando a ese régimen una dictadura. Si a ese régimen tú lo combates, lo denuncias, señalas la violación de los derechos humanos, señalas todo lo que ocurre en el poder y el deseo último de permanecer en el poder para siempre, que es lo que inspira a estos dictadores, inspirados en Raúl Castro y en Fidel Castro, entonces ya ahí tú tienes una señal de lo que piensa esa persona en relación con ese régimen. Ana Mercedes, ¿cómo lo decimos? ¿Le decimos gobierno, régimen, dictadura? ¿Qué régimen. Nosotros lo llamamos régimen, es un régimen dictatorial, evidentemente no hay separación de poderes. O sea, nosotros estamos convencidos de que gobierno no es. José, Gustavo. Yo creo que es un gobierno forajido, dirigido por una banda de ladrones, así de sencillo. Sí, como lo decía Alfredo, es un problema semántico, ¿no? Yo he utilizado en algunos de mis artículos en prensa la palabra tiranía. Para mí Maduro es un tirano. La manera como ejerce el poder es un tirano. Así es, ¿no? Es un hombre que es el que decide, por ejemplo, que una persona va presa, un hombre que decide que las cosas se hacen porque a él le da la gana de que se hagan así, aun cuando las leyes dicen una cosa y la Constitución dice otra. Estamos frente a un tirano, en realidad, que concentra todos los poderes en una sola mano y que hace con el poder lo que le da la gana, en todo caso. Bueno, vamos ahora con el tema de las elecciones. ¿Debe o no participar la oposición? Anteriormente lo hablamos aquí en el programa, un programa en el que tú estabas en Venezuela, en ese momento estuviste vía Skype, José estaba aquí en el estudio, Ana Mercedes, estuviste aquí también. Alfredo, hablé contigo en otro programa sobre esto y decidí ponerlos a los cuatro juntos porque quiero conversar a ver a dónde llegamos, ¿no? con todo esto. Comienzo contigo, Alfredo, adelante. Bueno, gracias por el privilegio. Mira, yo creo que lo mismo que decía antes, una dictadura como la que existe en Venezuela, una dictadura criminal, una dictadura que ha asesinado estudiantes, torturado estudiantes, que se ha robado los recursos del Estado como le ha dado la gana, es un régimen barbárico. Es decir, esto no puede ser visto en términos de elecciones, de que ocupemos algunos espacios. Yo creo que es inmoral e indigno seguir aceptando lo inaceptable. Pero yo creo, perdóname Alfredo, yo creo que los cuatro, y me voy a atrever a hablar por ustedes, por lo que los he escuchado, los cuatro piensan igual, están de acuerdo en cierta forma con lo que tú acabas de decir, lo que consideran que no se debe dejar ese espacio y no participar. ¿Correcto? Es correcto, así mismo es. Decir, bueno, nosotros no decimos de que no es cuestión de no participar, eso se oye como abstención. Nosotros decimos que no debe haber procesos electorales, muy diferente. Y si lo hay, ¿qué debe hacer? Es que esa es la situación, no debe haber procesos electorales. Si lo hay, ¿qué debe hacer la oposición? Perdóname, vuelvo e insisto, no debe haber procesos electorales, no debe haber. Ana Mercedes, suponiendo que sí haya, ¿qué debe hacer la oposición? ¿No participar? ¿Dejar el espacio? Yo le comentaba a Alfredo el otro día, perdóname, yo le decía, María Corina Machado, es una voz que ha traspasado las fronteras de Venezuela, una mujer respetada. Si María Corina en un momento determinado no hubiese ido a una elección, no tendría ningún tipo de... Pero es que el problema es que eso es lo que le da vamos a decir, el barniz de democracia a Venezuela, esa constante participación. O sea, por ejemplo, el alcalde Ledesma fue a Chile y cuando habló con Piñera dijo que estaba en democracia. O sea, la sensación, el mensaje que damos es totalmente equivocado. No hay condiciones para que haya procesos electorales en Venezuela. Déjame ir con ellos para escuchar el punto de vista de ellos. Adelante. Yo estoy completamente de acuerdo de que las condiciones para ir a las elecciones son completamente contrarias, que el régimen, gobierno, dictadura,
es una banda criminal que está ejerciéndolo, porque es un problema que va un poco más allá. Es un país donde se han robado 250.000 millones de dólares. ¿Se debe participar en la elección con los forajidos? Yo estoy completamente convencido de que se debe participar en las elecciones, pero ¿por qué? Porque es el único mecanismo, uno de los poquísimos mecanismos que le quedan a la nación, o sea, a la unidad venezolana, para lograr montar una rebelión o algo parecido a través del voto. Yo no veo otro mecanismo para poder cambiar la situación en este momento. No lo tengo a la mano, no me parece cercano, no veo un golpe de Estado, no veo una rebelión civil de ningún tipo. Si yo voy a unas elecciones y logro una participación masiva, una participación que de manera constante vaya a las urnas, que demuestre que se ganó, que se muestre la verdad de la situación, que demuestre el fraude electoral, que logre desmontar eso, en esa medida yo puedo decir, mira, yo tengo la mayoría, vamos a salir de este asunto, ya que está demostrado. Este señor tiene que irse. De lo contrario, vamos a seguir en la misma historia esperando que alguien se alce, se levante, que haya una sociedad que cada vez es menos, porque cada vez hay menos sindicatos, cada vez hay menos partidos políticos, cada vez hay menos gremios, cada vez hay menos organizaciones capaces de movilizar a la sociedad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, voy a unas elecciones, tengo unos candidatos, esos candidatos se movilizan, esos candidatos demuestran de alguna manera que tienen el voto popular y el favor popular se manifiesta y se logra una movilización social. A ver, Gustavo, Alfredo y Ana Mercedes más o menos estaban diciendo que el hecho de participar es reconocer en cierta medida que es un gobierno democrático. Bueno, yo ya en el programa que hicimos la vez pasada y en mi participación por Skype dejé claro mis profundas diferencias, al menos con Ana Mercedes, no estaba Alfredo en el programa y hoy no tengo ningún problema en ratificar lo que dije en esa oportunidad. Mira, las elecciones son un mandato constitucional. Eso no depende de que Maduro quiera, o de que José quiera, o de que Alfredo quiera, o de que Ana Mercedes quiera, o de que yo quiera. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que tiene que haber elecciones este año para renovar uno de los poderes, que es el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional. De modo que ese es un mandato de la Constitución. Y nosotros no podemos venir aquí a decir, no, es que no debe haber elecciones porque yo no quiero que haya elecciones. O sea, eso no es un problema de que yo no quiera que haya elecciones. Es que tiene que haber elecciones porque es un mandato constitucional. La Constitución dice que debe haber elecciones. Punto número uno. Punto número dos, participar. Yo soy antichavista, antimadurista, creo que de eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Pero también soy muy crítico de las cosas que hace la Mesa de la Unidad Democrática. Muy crítico de las cosas que hace la Mesa de la Unidad Democrática y he dicho públicamente, por ejemplo, que la Mesa de la Unidad Democrática es lo menos democrático que hay en Venezuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Pero a pesar de eso, yo creo que hay que participar, hay que salir a votar, hay que inscribir candidatos en ese proceso, ojalá sean los mejores candidatos, y hay que trabajar para convertir el 72% de rechazo que tiene Nicolás Maduro en votos. El problema con la oposición venezolana es que no logra transformar el descontento popular que hay en Venezuela, que es enorme, no lo logra capitalizar y no lo logra convertir en voto. ¿Por qué? Bueno, porque la mesa hace cosas también, comete errores también que de alguna manera justifican la vigencia del gobierno. Pero participar, por supuesto que tenemos que participar. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque no podemos cometer el error que ya cometimos en el 2005. Cuando le entregamos ¿Eso tuvo un precio político alto? Altísimo. Le regalaste 7 años a Hugo Chávez, del 2005 al 2012 hasta que Hugo Chávez se murió. Y se lo regalaste a partir del 2005, le entregaste la totalidad de la Asamblea Nacional. Gracias a ese control que Chávez tuvo en la Asamblea Nacional, se aprobaron la mayoría de las leyes socialistas que hoy rigen en Venezuela, se convirtió el Tribunal Supremo de Justicia en un tribunal chavista y todos los poderes los asumió Hugo Chávez porque la oposición le entregó gratuitamente, sin soltar una pedrada,
la totalidad de la Asamblea Nacional. A ver, Ana Mercedes, que por cierto, lo repito, es exdirectora del Consejo Nacional Electoral venezolano. ¿Qué piensas de eso? Él habla de la Constitución y que la Constitución exige que haya elecciones. Bueno, pero es que ven acá, la Constitución dice muchas cosas. La Constitución habla de las manifestaciones públicas libres. O sea, si nos vamos a ceñir a lo que dice la Constitución, ese régimen no debería estar. Es lo que dice la Constitución. No, ve acá. Si nos vamos a ceñir a lo que dice la Constitución, no sabemos qué está haciendo Maduro. Una cosa es que el gobierno viole la Constitución y otra cosa es que nosotros propongamos violar la Constitución. No, nosotros no estamos proponiendo. Fíjate una cosa, nosotros aquí te habla la Constitución del 350 que te dice la desobediencia civil. Perfecto. Que es un artículo el que crea en el 350 que lo ejecute. Que se puede... Exacto. Así entonces, es. ¿qué pasa? Eso de que el 2005 haya sido un error, no. El 2005 se demostró que el régimen no tenía más de 1.200.000 electores. No eso pasaba no sirvió de absolutamente de nada. Perdóname. Dice Gustavo que se aprobaron muchas leyes por esa Chávez gobernó a placer. Chávez gobernó a placer a partir de 2005. Gracias al control que tenía sobre la Asamblea Nacional. Hay un ejemplo, mira. No lo hace ahorita como lo hacía en el 2005. Vamos a hablar uno a la vez porque si no, no nos vamos a entender. Mira, la sentencia que hablaba de que en el 2002 había un vacío de poder, resulta que fue modificada en el 2004, que fue cuando se modificó la ley del Tribunal Supremo de Justicia y no tenían la mayoría. Esta gente que está acostumbrada a hacer con la Constitución lo que le da la gana, sin tener la mayoría que necesitaba para reformar la ley, reformó la ley del Tribunal Supremo de Justicia, nombró ¿te acuerdas? La sala que estaba, la suprasala, y una suprasala derogó la sentencia que hablaba del vacío de poder. Eso fue un desastre. Perdóname, amigo. Perdóname, eso no estaba ahí. El incremento del número de magistrados a 32 no se produjo en el 2004. Perdóname. Se produjo después que le entregamos la mayoría de la Asamblea Nacional a Hugo Chávez. Y el chavismo, fíjate, el chavismo logró nombrar 32 diputados chavistas en el Tribunal Supremo de Justicia. A ver, Alfredo, adelante, Alfredo. Ok, varias cosas. Acaba de pasar en diciembre del 2014, la Constitución establece que 2/3 partes para nombrar los magistrados del Tribunal Supremo y los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hizo la dictadura? Lo mandó al Tribunal Supremo violando la Constitución para que ellos nombraran a sus 4 y nombraron a uno ahí de la oposición que la mañana, a Capriles lo robaron. María Corina fue la diputada más votada en el 2010. La destituyeron cuando les dio la gana. Antonio Ledesma, el alcalde más votado del país, lo tienen preso como un perro. Leopoldo López, uno de los líderes políticos más importantes, preso ahí también. Esta gente siente... José, tengo que ir a comerciales y voy a regresar con José, que está callado hace rato y no ha hablado mucho. Voy a la pausa, regreso con José. Quédese con nosotros. Sigo acá con el debate, Ana Mercedes, Alfredo, José Hernández, Gustavo Azócar. José, habías estado muy callado y quiero escucharte. Yo creo... Hablaste mucho en comerciales, pero no en el aire. Yo soy al aire, José, por favor. Vuelvo a decirlo. Yo creo que el único mecanismo que queda en Venezuela de movilización, de creación de una sociedad que se alce contra el proceso, es el mecanismo electoral. En Venezuela no hay sindicatos, en Venezuela no hay organizaciones, en Venezuela no hay gremios, en Venezuela las universidades que no son universidades públicas son muy pequeñas. Hay fraude electoral. Y la única manera... Desde tu punto de vista, a pesar del fraude electoral, se debe participar. La única manera de minimizar el fraude electoral es con una participación masiva, constante y de protesta permanente. O sea, no es que yo voy y voté y me fui para la playa. Yo voy, voté y hago mi participación completa. Como hizo la gente en el 2013. La hizo ahorita, en el 2013 se hizo. Y la gente es que yo quisiera, fíjate una cosa, lo que pasó en el 2013. En el 2013 se establece una estrategia que se sabía, la tenía muy bien guardada un sector, y era llamar a votar, decir que sí iba a haber fraude, que había que votar masivamente para demostrar el fraude. Se vota el 14 de abril del 2013. A las 6 de la tarde, estando Guillermo Cochés en internet, y habíamos un grupo que dijimos a la gente, hay que regresar a los centros, el embajador, y hay video y te lo voy a mostrar. ¿Qué pasó? Teníamos todo preparado, empezamos, Venezuela
hay que regresar a los centros de votación. Ojo, los que estábamos aquí y los que estaban allá. Entre 6 y 8 de la noche la gente regresa a los centros y se armó un despelote. ¿Por qué? Porque el régimen no se imaginaba que eso iba a pasar. Tan grande fue la situación que Enrique no pudo decir, como habían dicho antes, tanto Manuel Rosales como él anteriormente, reconocer la derrota, sino que pasaron unas horas donde la gente estaba en los centros de votación, donde la gente estaba peleando, donde todo el mundo decía, pero es que esto no puede ser, aquí hay que abrir. Entonces, logramos en ese momento electoral que el tema del fraude saliera y que el propio candidato, la MUD y todo el mundo dijera, hay fraude electoral. Yo creo que los pasó? cuatro coinciden en que no hay separación de poderes en el país, de que hay fraude electoral. No tienen puntos de vista diferentes de cómo se debe actuar. Mi pregunta es, ¿hay una salida constitucional a esta crisis? Hay salidas constitucionales como las que ella señala, pero el problema es un problema de mecanismo social, de mecanismo de participación, de mecanismo de alimentar un proceso de rebelión que se manifieste de alguna manera. Y la mejor manera de motivar a la gente para que participe son las elecciones. Y si tú vas a las elecciones y haces toda la protesta y el proceso como se debe hacer, como ella dice que se hizo en 2013, y lamentablemente no se continuó. Porque Capriles mandó a bailar salsa el miércoles. Perdóname, mandaron a la gente a la casa. Se baile salsa o lo que sea. Mandaron a la gente a la casa, por Dios. Pero lo mandó al segundo día, después de que no tuvo la repercusión que tenía que tener en algunas cosas, después de que se negociaron algunas cosas con UNASUR y después de que se encontraron otros temas. Otra cosa que es muy importante de ese proceso. En ese proceso, un mes antes de que llegaran a las elecciones, nosotros estábamos 30 puntos abajo. 30 puntos abajo. Se llegó al proceso final. Y se ganó la elección. Ganamos. Lamentablemente hubo un problema de no cobro del proceso. Bueno, igual que pasó en el 2006. Es que nunca cobramos. Es que nunca cobramos. Vamos a escuchar a Gustavo un momentito. Pero eso te da para que no vayas a las elecciones. Hay dos elementos. A ver, José, vamos a escuchar a Gustavo un momentito. Mira, la política, una cosa es hacer política con las hormonas y otra cosa es hacer política con las neuronas, ¿verdad? Y aquí hay que hacer política con las neuronas. Tú tienes a un régimen o a un tirano como Nicolás Maduro en su peor momento político, motivado a la gravísima crisis económica y social que tiene Venezuela. En el mejor momento de Nicolás Maduro, 2013, apoyado en la figura de Hugo Chávez, que había muerto, ¿verdad?, con una campaña que apeló al sentimiento por la muerte del líder, del comandante intergaláctico Hugo Chávez, ¿verdad?, Maduro se pone al frente de un proceso en el que lo declaran ganador por el 1,49%. Con todo el respaldo de Chávez, con todo el dinero del mundo y con el sentimiento de la gente que idolatraba por eso que me estás diciendo, a Hugo Chávez. Si crece en el proceso electoral. ¿Qué ocurre? ¿Crece en el proceso electoral entonces? El Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro con el 1,49%, 230.000 votos de diferencia. Y el señor Maduro, gracias a esa proclamación que hizo el CNE, ejerce hoy la presidencia electoral de la fraudulento. Si Capriles no tuvo lo que hay que tener para defender el triunfo, ¿verdad?, eso se lo reclamaremos los venezolanos como lo hemos hecho y se lo reclamará la historia. Pero eso no significa que no vayamos a participar en un proceso de 2015 donde Maduro ya no tiene a Hugo Chávez detrás, donde Maduro no tiene el respaldo que tenía. La pregunta puntual es esta. Por lo que tú me estás diciendo, esa pérdida que tuvo Nicolás Maduro, entiendo perfectamente tu punto de vista. Entonces, ¿si crece en el proceso? Yo creo que hay que participar en el proceso electoral. En ese momento, ¿esa pérdida que hubo se refleja porque ese proceso fue real? Yo creo que nosotros perdimos las elecciones en el 2013, las perdimos, entre otras cosas, porque en el 15% de los centros de votación, como está demostrado, no había testigos de la oposición. La mesa de la Unidad Democrática no logró llenar el 100% de los testigos en las mesas y eso se prestó para que, gracias a la trampa que montó el oficialismo, nos robaran las elecciones. Nos robaran las elecciones. Las elecciones nos las robaron. Sí, pero no fue solamente. Mira la lógica hormonal. No, pero mira qué bueno, o sea, a mí me alegra que Gustavo diga aquí que él cree que digamos, que Maduro ganó con trampa o lo que sea, pero que Maduro ganó. Pero fíjate, mira, es un fraude del tamaño de una catedral
Que el CNE haya dicho que Maduro ganó por 1.49% es porque Capriles, o sea, si Maduro hubiera ganado, el CNE jamás en la vida hubiera dicho que ganó por 1.49%. Hubieran dicho que fue 10%. No, había que hacer una auditoría integral, como se había... Que en un principio se dijo que se iba a hacer y después quedado en acuerdo con una... Esa es la prueba de fraude. Pero fíjate una cosa, cuando ellos dicen que no hay otra cosa, el problema es cómo aplicamos el 350, cómo enfrentamos a Nicolás Maduro, si hay una MUD diciendo que con parlamentarias, que con procesos electorales vamos a ir. ¿Cuál es la unidad que se quiere? Una unidad para rescatar el país. Esa unidad pasa porque así como lo están reconociendo ellos, que lo que hay es un gran fraude electoral, pongámonos de acuerdo, porque aquí no puede haber elecciones hasta que no haya condiciones. Entonces, si no hay elecciones, ¿qué hay? Óyeme, tú sabes si no hay elecciones este año, tú sabes ¿cómo renuevan los poderes? No, tú sabes qué debería haber. ¿Cómo renuevan los poderes? Tú sabes qué debería ser. Así como, óyeme, así como está Felipe González, así debería estar una comisión internacional y nosotros en Venezuela diciéndole, hey, mire, esta cantidad de gente aquí y mientras eso ocurre, ¿qué asamblea funciona? Óyeme. ¿Quién ejerce el poder legislativo? ¿Quién ejerce los poderes en lo Venezuela? hacen igualito que la dictadura, como lo están haciendo dejan la asamblea ahorita. Que tenemos. Óyeme, vuelvo y te repito. Se queda la asamblea, perdóname, tú crees, óyeme, ahí donde vamos. Ajá. Tú crees el día que vaya una comisión internacional y vea el desastre que hay en el proceso electoral, lo primero que van a decir, este señor es un usurpador, este señor se robó las elecciones. ¿De qué le sirve al país eso? ¿Cómo que de qué le sirve? O sea, según tú vamos a tener que estar con Nicolás Século en Século. Es que no ha respondido, Ana Mercedes. Si no hay elecciones, ¿qué hay? Va a la comisión mañana y se regresa en una semana. Y no hay elecciones, ¿qué pasa? No, mira, yo te voy a decir algo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estabas tú en el 2004? ¿Quién saca a Maduro? ¿Dónde estabas tú en el 2004? En Táchira, donde siempre he estado yo te voy a decir algo. 98. En el 2004. Que por cierto es el estado más opositor de Venezuela. En el 2004, marchando, defendiendo votos, persiguiendo mesas, buscando votos para sacar Chávez, como he buscado votos para sacar a Voy a saco la campana aquí un momento porque desafortunadamente me tengo que ir. Les voy a dar, pero sean breves. 15 segundos a cada uno. Adelante, Ana Mercedes. Bueno, yo creo que mientras sigamos nosotros pensando que con procesos electorales vamos a salir de esto, no vamos a salir de esto. No podemos seguir haciendo fraude tras fraude con la ilusión y la esperanza de que algún día esta gente va a dejar el poder, porque va a dejar el fraude. La abstención fracasó en el 2005. No participar es abstenerse y la abstención le regaló 7 años a Hugo Chávez para que hiciera lo que le diera la gana. No podemos repetir lo mismo en este año 2015. Hay que convertir el 72% de rechazo de Maduro en votos y ganar las elecciones parlamentarias. Alfredo Ortega. Más allá de la discusión político-electoral, rescato el tema de la dignidad del ser humano. Es indigno aguantar lo que el pueblo venezolano ha soportado hasta ahora. Es inmoral e indigno seguir participando en procesos electorales. José Hernández, termino contigo, 15 segundos. Yo quiero justificar una cosa que al principio llamaron crimen y que es un oxímoron llamarlo crimen. La rebelión civil. Tú cuando eres civil tienes derecho a la rebelión. Es una cosa que va innata a la otra. Tú no puedes criminalizar la rebelión, sobre todo de los civiles. Yo creo que el único mecanismo de rebelión que le queda al país en este momento es la participación masiva de manera electoral, porque es un mecanismo que te queda y que hay que utilizar, y que hay que ejercer, y que hay que elegir, que es un proceso distinto a votar. Félix, perdón. Ahí están, tengo que irme, perdóname. Invítanos al día siguiente de las elecciones a estos mismos cuatro y vamos a analizar el resultado. Analizamos el resultado. Okay. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Hay puntos de vista diferentes. Ustedes, de nuevo, saquen sus conclusiones. Esta pausa, volvemos.